Esperando tenga un estupendo día. Continúa la programación de Capital 21. Estamos en vivo y a continuación un resumen de información. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informa que continuará el ambiente frío por la mañana, con cielo parcialmente nublado a lo largo del día y con una probabilidad de lluvia durante la noche, esto en el sur de la capital del país. Las condiciones meteorológicas están asociadas a los frentes fríos 8 y 9 que se extienden sobre el norte y noreste del país. Ambos fenómenos meteorológicos avanzan hacia el sur y sureste del territorio nacional, generando ambiente frío en los estados del centro para que lo tenga en cuenta y salga bien abrigado. El domingo 4 de diciembre se llevará a cabo en la delegación Iztapalapa la carrera número 24 del Fuego Nuevo 2016 con recorridos de 10 kilómetros. Para consultar las bases ingrese a la página www.iztapalapa.cdmx.gov.mx. Y bien, para el día de hoy, una marcha, un partido de fútbol, un concierto y algunas movilizaciones son las que dificultarán el tránsito vial el día de hoy en la Ciudad de México. Así lo informó la Secretaría de Gobierno capitalina. Para evitar contratiempos, consulta las cuentas de Twitter, @072avialcdmx o bien @ciudad-segura o también puede consultar @ovialcdmx, en donde se ofrece información sobre alternativas y afectaciones completamente en tiempo real. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos continúa siendo regular, al registrarse 80 puntos en la delegación Azcapotzalco. El dólar se vende este jueves en 20 pesos con 10 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 20 pesos con 25 centavos. Por otra parte, en información internacional, el huracán Otto se convirtió esta mañana en huracán categoría 2, mientras se acercaba a la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, esto en el Caribe. Está previsto que Otto toque tierra hoy en Nicaragua, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, los invito, como siempre, a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales, las cuales aparecen en este momento en su pantalla. Tenga usted un estupendo día y continúe la programación de Capital 21.